3, 2, 1, acción. Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Ciudadano Cripto. El podcast de hoy es diferente, es especial. Hemos decidido que cada 5 episodios vamos a hacer algo diferente, algo nuevo, como explicar conceptos fundamentales del mundo cripto, entrevistas, análisis más a fondo sobre un tema en concreto, bueno, de todo. Entonces, en este episodio número 5, y siendo el primero de este tipo, queremos ayudaros a explicar probablemente una de las preguntas más fundamentales de este mundillo cripto. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué es Bitcoin especial? ¿Por qué me debería importar? Y dado que Bitcoin ha sido el origen de todo el ecosistema cripto, pues estas son preguntas muy importantes que vamos a intentar contestar hoy en el podcast, como siempre acompañado del gran SPBTC. Hola a todos. Sí, totalmente. Este es un podcast diferente. Va a estar muy bueno. Pero es muy importante tener boli y papel a mano para tomar nota de todo lo que vamos a hablar. Así que nada, pónganse el cinturón. Empezamos el podcast. Empezamos Ciudadano Cripto. Cuando vas a comprar a una tienda y utilizas tu tarjeta para pagar, se lanza una transacción que va a tu banco. Tu banco comprueba en sus cuentas que tienes el dinero suficiente para comprar y si es así, autoriza esta transacción, envía el dinero al banco del dueño de la tienda y actualiza el saldo disponible en tu cuenta, restándote el dinero que te has gastado en la compra. Y además cobra una comisión por realizar este servicio. Lo mismo ocurre si quiero enviar dinero, por ejemplo, a un amigo. Imaginemos que quiero enviarle 20 euros a Espi, mi banco transfiere mi dinero al banco de mi amigo, actualiza el saldo de mi cuenta y el banco de Espi recibe el dinero, actualiza el saldo de su cuenta y le suma, en este caso, 20 euros. Este sistema funcionaba muy bien y nos ha permitido tener el sistema de comercio internacional y digital que tenemos hoy en día. Pero para muchos todavía no es perfecto. Falta algo. Todavía tiene un gran problema. Y el problema es que le estamos delegando la gestión de nuestro dinero a una tercera parte. Es decir, todavía somos dependientes de confiar en un tercero para intercambiar dinero entre personas de manera digital. Pero, ¿nos podemos fiar de estas terceras partes? ¿Cómo podemos confiar en ellas? ¿Podríamos eliminar estos intermediarios del sistema y hacer el sistema financiero más eficiente, más barato? ¿Cómo eliminamos la dependencia de estas terceras partes para realizar nuestras transacciones monetarias? Pues bueno, estas son preguntas muy importantes que se las hacía Satoshi Nakamoto y para resolverlas creó una de las herramientas más revolucionarias de la historia, Bitcoin. Bitcoin permite la transferencia de valor, la transferencia de dinero, sin necesidad de una entidad central, sino que se apoya en una red totalmente descentralizada que se encarga de validar y verificar las transacciones. Permite enviar dinero digitalmente directamente entre personas, sin intermediarios. Es una especie de efectivo digital. Esta idea, esta tecnología, esta moneda supone una auténtica revolución. Pero ¿cómo funciona exactamente? Bueno, de esto vamos a hablar en el podcast de hoy, es lo que vamos a intentar explicaros de la manera, ojalá, más sencilla posible. Y para ello, como siempre, tengo a mi lado al gran Espi BTC. Espi, amigo, bienvenido. Bien, me gustó lo de intentarlo, porque realmente estamos hablando no solo de tecnología, sino de aspectos que impactan en la vida política, económica y social de nuestra sociedad, básicamente. Entonces, la explicación va a ahondar un poco en lo técnico, pero también vamos a intentar analizar el impacto que tiene en nuestro día a día. Y para eso, tal vez, lo más simple, lo más fácil es empezar con ¿qué es Bitcoin? Y cuando hablamos de Bitcoin, estamos hablando de dos cosas diferentes a veces. Hablamos de Bitcoin como protocolo y de Bitcoin como moneda. Bitcoin como protocolo. Cuando hablamos de él, hacemos referencia al conjunto de reglas que definen el funcionamiento. Por ejemplo, si hablamos de protocolo diplomático, nos referimos a aquel que rige y gobierna las relaciones que se dan entre estados soberanos. En nuestro caso, hablando de Bitcoin, hablamos de las reglas que definen la red Bitcoin en sí misma.
¿Qué reglas tiene la red Bitcoin? Bueno, algunas son muy famosas, como el uso de blockchain para facilitar el registro y seguimiento de transacciones, algo que explicaremos más adelante. Los actores que las conforman, los usuarios, nodos, desarrolladores, mineros. La cantidad máxima de emisión, estos famosos 21 millones. El tiempo de creación de cada bloque, que son 10 minutos en promedio, el uso de la prueba de trabajo o proof of work, su utilización en la creación de bloques y emisión de nuevos bitcoins, el minado, los halvings, etc. Estas son las distintas reglas que el protocolo contiene y que define algunas de las características más importantes de la red, como su descentralización, el sistema de seguridad o de protección que tiene, la eliminación de los intermediarios que Abu mencionaba y el pseudo-anonimato. Todo lo mencionado en definitiva crea la red Bitcoin, que es básicamente un sistema de pagos persona a persona o peer-to-peer descentralizado y que funciona y que puede funcionar en la computadora de cualquiera que esté interesado en participar. Pero como decíamos al comienzo, el protocolo Bitcoin y la moneda Bitcoin son cosas relativamente diferentes. Bitcoin, como moneda, es la moneda nativa del protocolo. Normalmente se escribe con una B minúscula y se utiliza como un mecanismo de transferencia de valor, también como la recompensa que reciben los mineros por crear estos nuevos bloques. Los bitcoins son divisibles hasta en 100 millones de partes más pequeñas, habitualmente llamadas satoshis, en honor a nuestro querido Satoshi Nakamoto. Es decir, y esta es una pregunta muy importante que a veces se escucha, si mañana quieres comprar Bitcoin, no necesitas tener $50.000 o 40.000 euros, sino que puedes hacerlo tal vez con 50 o 100, recibiendo a cambio solo una pequeña porción de Bitcoin. Es decir, como cualquier moneda, ¿no? Tú tienes un euro, pero luego tienes sus céntimos de euro, que lo hacen más divisible y más fácil de operar en cantidades más pequeñas para bienes a lo mejor más baratos. Pues con Bitcoin es igual. El Bitcoin es divisible en satoshis, como mencionaba Espi, y eso nos permite comprar una fracción de Bitcoin. Y creo que es muy importante aquí parar un momento y explicar un concepto que has mencionado antes, Espi, y que es esto de blockchain. ¿Qué es la blockchain? Porque es un concepto clave para Bitcoin y para cripto en general y que una vez lo entendemos nos ayuda mucho a entender mejor el mundo de las cripto. Como dice la propia palabra, blockchain en inglés, es una cadena de bloques en la que cada bloque básicamente contiene información. Pero en el caso de Bitcoin, esta información es una lista de las transacciones que se han hecho en la red y está asociado a los bloques que vienen previamente y a los posteriores. Todos los nodos de la red Bitcoin tienen una copia de esta blockchain. Para que sea más sencillo entenderlo, imagínatelo como una cadena de cuadernos en los que se van escribiendo todas las transacciones que se realizan con Bitcoin. Cada cuaderno tiene el identificador o el ID del cuaderno anterior y del cuaderno en el que estamos escribiendo ahora mismo, y muchas líneas en las que se van escribiendo la dirección que envía el dinero, a qué dirección lo envía, la fecha en la que se está utilizando, qué cantidad de Bitcoin se está enviando y bueno, en resumen, todo el conjunto de transacciones que se están realizando en la red. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le mando un Bitcoin a Espi. Esto se apuntaría en una hoja del cuaderno y este cuaderno se seguiría completando con todas las transacciones que se van haciendo en la red de Bitcoin y una vez esté completado y tenga toda la información necesaria, se comparte este cuaderno con la red y se carga en la blockchain. Totalmente. Y quizá la principal diferencia entre este ejemplo que mencionas en base a cuadernos y cómo funciona verdaderamente es la asignación del ID. Aquí el ID parece que es algo simple como escribir un número, pero en la realidad ese ID se llama hash y se obtiene resolviendo un problema matemático sumamente complejo. Aquellos que son capaces de resolver ese problema matemático minan, es decir, crean un nuevo bloque y se llevan una recompensa, estos bitcoins recién minados, junto con las fees de las transacciones que fueron incluidas en ese bloque.
Si los demás participantes reciben este bloque y ven que el hash es correcto y que el resto de la información es correcta, es decir, el ID previo o el hash del bloque previo, lo incorporarán también en su propia blockchain. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que esta lista de transacciones es real y no ha entrado nadie a modificarlas? Bueno, es que esa es otra de las partes mágicas, ¿no?, de Bitcoin, que al ser una red descentralizada en la que cualquiera puede unirse y entrar a verificar las transacciones, eh, para que éstas sean consideradas válidas, se debe llegar a un consenso en la red. Es decir, el 51% o más de la red debe estar de acuerdo. Por tanto, imaginemos que si un miembro de la red comienza a cambiar transacciones en la blockchain para su propio beneficio, digamos, pues esto no aparecerá en la versión de la blockchain que tienen el resto de nodos y la blockchain se rechazará la versión de la blockchain que ha hecho este tramposo que está modificando las transacciones. Por tanto, si quisieras hackear o modificar en tu beneficio la lista de transacciones de Bitcoin, tendrías que contar con el apoyo o representar tú mismo un 51% o más de la red Bitcoin, algo que es prácticamente imposible actualmente. Y esto es clave porque de alguna manera la blockchain logra resolver un famoso problema llamado el problema de los generales bizantinos, que básicamente dice cómo poner de acuerdo a un montón de personas que tienen la misma autoridad. La blockchain asigna una serie de reglas y obliga a todos a aceptarlas. Si alguien no la acepta, puede ser excluido. Y si eso sucede, esa persona no puede seguir participando en cuanto y en tanto no vuelva a aceptar las normativas definidas. Y de esa manera se pueden llegar a este famoso consenso. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque a diferencia de otros sistemas, permite a todos los actores interactuar con la red sin la necesidad de un ente centralizado. Es la base de la descentralización. Siempre y cuando los actores cumplan con las condiciones, con las reglas que se establecen, van a poder interactuar con la red. Exacto, y es que además nos permite tener un histórico transparente de todas las transacciones que se han realizado en la red, de una manera inmutable y prácticamente imposible de manipular por un actor que tenga malas intenciones. Volviendo al ejemplo del cuaderno, imaginaros que el cuaderno donde vamos escribiendo todas las transacciones está escrito con una especie de tinta imborrable, ¿no? Eso va a quedar ahí para siempre, para el mundo ver y poder analizar este histórico de transacciones en cualquier momento. Ahora, no dejamos de mencionar a los actores de la red. Una y otra vez los mencionamos. Pero, ¿quiénes son los actores de la red? El hecho de que esta red tenga muchos actores y con intereses diferentes, pero que a la vez todos sean necesarios para hacerlo funcionar, es aquello que también favorece la descentralización. Ninguno de los actores o grupos de actores que la conforman pueden simplemente imponer sus intereses por sobre los demás. Podemos mencionar cuatro grandes grupos o conjuntos de actores necesarios. El primero son los usuarios, que son las personas que la utilizan en la red para transaccionar y en definitiva las que les dan una utilidad. Puedo ser yo, puede ser Abo, o puede ser tú que estás escuchando este podcast. Podemos mencionar muchos actores, desde los individuos, como mencionábamos nosotros, o aquellos grandes exchanges que tienen grandes cantidades de bitcoins. También pueden ser las famosas ballenas, que también son individuos, pero tienen una cantidad de bitcoin muy importante. Todos, en mayor o menor medida, son usuarios de la red, aunque sin dudas cada uno va a tener un mayor o menor peso en la misma. El segundo gran actor o conjunto de actores que tenemos son los nodos. Básicamente, son personas que conectan sus ordenadores a la red desde la que pueden crear, enviar y recibir información. Existen distintos tipos de nodos, entre los que se destacan los nodos ligeros, que dependen de un nodo completo para interactuar con la red, los completos, que tienen una copia entera de la blockchain y pueden interactuar con la misma por sí solos, y los mineros, que además de ser nodos completos, tienen la capacidad de minar o crear bloques. Los mineros son el tercer grupo
de actores dentro de la red y hemos hablado de ellos en el podcast CC3, aunque también vamos a tener un podcast dedicado a la minería en general. Como dijimos, son aquellos nodos que no solo almacenan la blockchain, sino que disponibilizan poder de cómputo para que se realicen las transacciones. Son quienes resuelven el problema matemático del que hablamos antes y como recompensa reciben los bitcoins minados y las fees de las transacciones. Son un actor diferente a pesar de ser nodos que tienen un conjunto de intereses propios. Y finalmente, el cuarto gran grupo de actores que tiene la red son los desarrolladores. La realidad es que poco queda de las líneas originales del código de Bitcoin. Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los desarrolladores son las personas a cargo de proponer mejoras a la comunidad y si las mismas son aceptadas, las implementan. Algunos ejemplos de ellos son Segwit o Taproot, algunas mejoras que hemos tenido tan solo en los últimos 5 años y que han tenido un impacto muy importante porque, por ejemplo, permiten introducir una mayor cantidad de transacciones en un mismo bloque sin aumentar el tamaño del bloque. Esto es un poco técnico tal vez, pero en líneas generales es importante entender que la blockchain, o mejor dicho, el protocolo, el código Bitcoin, sigue evolucionando en el tiempo porque hay un conjunto de personas interesadas en ello. Ahora, otro punto importante es, bueno, ya entiendo que es una blockchain, ya sé quiénes son los actores, ya sé lo que es el dinero Bitcoin, ya sé lo que es un Bitcoin. ¿Cómo interactúo? Bueno, buena parte de eso tiene que ver con una wallet, las famosas billeteras. ¿Y qué son las wallets? Básicamente son el puente que nos permiten administrar nuestros bitcoins. Es un software diseñado exclusivamente para almacenar y gestionar las claves públicas y privadas. No vamos a entrar en detalle sobre qué son estas claves, pero sí a explicar dos conceptos muy importantes. Los bitcoins no existen como algo que se mueve de un dispositivo a otro. Todo ocurre en la blockchain, en donde los registros contables de las direcciones indican cuáles son los montos que cada una de estas direcciones tienen disponibles para utilizar. Exactamente, Espi. Y cuidado aquí porque no es como una cuenta del banco donde tú tienes tu dinero en el banco y el banco realmente sí que está guardando tu dinero, aunque bueno, los bancos también prestan parte del dinero que tú tienes en su cuenta, o sea que no todo tu dinero está en el banco, pero bueno, básicamente sí, el banco tiene tu dinero y se va moviendo de una cuenta a otra. Pero en Bitcoin no. En Bitcoin tu balance de Bitcoin se basa en los registros de transacciones que hay en la blockchain, como bien explicabas, Espi. O sea, por ejemplo, si yo tenía un Bitcoin y le envío a Espi 0,5 Bitcoins, no le estoy realmente enviando 0,5 Bitcoins, sino que ese registro de esa transacción que a mí me resta 0,5 Bitcoins y a él le suma 0,5 Bitcoins, ese balance es lo que determina cuántos Bitcoins tendrás disponibles en tu wallet. Totalmente. Y otro punto, el segundo concepto importante, es que las wallets, y como un poco introducidas, son básicamente lectores de la blockchain. Estos lectores nos permiten, si contamos con las claves públicas y privadas de una dirección, utilizar los fondos que hay en ella. Es decir, se acercan a la blockchain, leen sus registros y a partir de la información que tú introduces buscan una dirección en particular. Con esa dirección y con estas claves privadas pueden luego interactuar con la blockchain y proponer transacciones que luego los mineros van a incluir en un nuevo bloque en caso de que tú la quieras ejecutar, como este caso que mencionaba Abo. Si Abo quisiera transferirme un Bitcoin o medio Bitcoin, su wallet iría a la blockchain con estas claves, interactuaría con ella, crearía una transacción y le diría a los mineros, por favor, ejecuten esta transferencia de esta suerte de transferencia, este ajuste del balance de, en lugar de yo tener un Bitcoin, ahora yo quiero tener medio Bitcoin y el otro medio Bitcoin va a ir a él. Las wallets las hay de diferentes tipos y esto es muy importante entenderlo porque cada uno tiene sus beneficios y sus desventajas. Las principales quizás sean las custodials,
donde un tercero es quien tiene tus claves públicas y privadas, imagínatelo como una contraseña por ahora, y realiza las transacciones que tú les pidas por tu cuenta y orden. Si quieres cambiar de wallet, deberás hacer una transacción a una dirección donde tú seas el único dueño de las claves. Es decir, si tú quieres dejar una clave, una wallet custodial, para tener tus bitcoins en una wallet no custodial, siempre debes realizar una transacción que retire los fondos de esa dirección original. Que aquí SPI, yo creo que el ejemplo principal, ¿no?, de custodial sería, por ejemplo, un exchange, ¿no? O sea, si tú estás comprando tus bitcoins en Binance o en Coinbase o Crypto.com, realmente ellos están almacenando tus bitcoins, ¿no? Este sería un ejemplo bueno de custodials. Totalmente, y en definitiva, como mencionabas antes, hay una suerte de réplica del sistema bancario, porque en definitiva el banco o el exchange es el que tiene el dinero y hace lo que tú le digas con él, siempre y cuando tú puedas confiar. Como decíamos, también hay otras wallets para los que somos un poco más desconfiados, que son las non-custodial o las software wallet o las hot wallet, donde básicamente tú eres el dueño de las claves, lo que como siempre implica la responsabilidad de no perderlas ni hacerlas públicas. Cualquiera de estas dos situaciones va a hacer que te quedes sin un solo Bitcoin, Ethereum o la moneda que quieras. Perder tus claves es algo que nunca debes hacer. Debes cuidarlas como si fueran los Bitcoins mismos. Y en último lugar, en este mini resumen, vamos a hablar de las hardware o cold wallets, que son un tipo de non-custodial wallet, es decir, wallets donde tú tienes tus claves privadas, pero hay una pieza de hardware parecida a una memoria USB, donde se almacenan tus claves privadas y a través del uso de una contraseña tú puedes, digamos, conectarlo a una computadora y realizar transacciones con la red, con la blockchain y intercambiar tus bitcoins, etcétera. Es un pequeño resumen, pero creo que es fácil darse la idea de eh, a gran nivel qué nivel de seguridad tienes en cada una de ellas y qué ventajas tienes. Buenísimo, entonces ya hemos explicado un poco los conceptos principales, ¿no?, de Bitcoin, qué es el protocolo Bitcoin, qué es una blockchain, quiénes participan en esta red descentralizada, qué es una wallet, cómo enviar tus Bitcoins a otras personas. Pero ahora queremos pasar, como siempre en este podcast, a un paso más allá. No queremos solo entender cómo funciona Bitcoin, pero nos interesa entender también su importancia y las implicaciones que tiene esta tecnología, que tiene esta nueva moneda en nuestra sociedad. En definitiva, ¿por qué debería importarte Bitcoin? Bueno, el dinero es un aspecto muy importante en nuestras vidas, creo que todos tenemos eso bastante claro. Es la manera que tenemos de relacionarnos unos con otros económicamente, de intercambiar, de generar y transmitir valor entre personas. En mi humilde opinión, el dinero es la herramienta más revolucionaria que se ha inventado nunca el ser humano. Es decir, nos permite comerciar internacionalmente todo tipo de bienes, de servicios de una manera pacífica. Y esto es una de las cosas más sociales, ¿no?, que hacemos como personas, estas relaciones económicas que hacemos de manera voluntaria y que las hacemos a través del dinero. Entonces, como decía, el dinero es algo muy, muy importante en nuestras vidas. Y Bitcoin es al dinero lo que Internet ha sido a la información. Es decir, la descentralización, la democratización, la apertura del sistema monetario. Podríamos estar hablando horas, la verdad, de las consecuencias que tiene la llegada de Bitcoin, pero hoy las queremos resumir en dos áreas. Primero vamos a hablar de las consecuencias políticas y también vamos a hablar de las consecuencias económicas. Cuidado porque nos vamos a poner un poquito filosóficos en esta parte. Y aquí entramos más en el ambiente, digamos, de la opinión. Eh, Nos encantaría que escuchaseis lo que os vamos a contar, pero también queremos escuchar vuestros
vuestra opinión sobre por qué Bitcoin es importante. ¿Estáis de acuerdo o no con lo que os vamos a contar? Ya sabéis que estamos en redes sociales, así que por favor, eh, comentaros a través de nuestro Twitter o nuestro Instagram qué opináis vosotros de todo esto. Empezamos con las consecuencias políticas primero, que es siempre de las partes que más nos interesa. Y primero podríamos hablar de lo que nos gusta llamar la gran descentralización. Bitcoin trae esa gran descentralización al mundo. ¿Por qué? Porque históricamente ha sido el Estado el creador y la autoridad detrás del dinero. Pero esto se ha acabado. Históricamente el dinero ha sido impuesto por distintos gobiernos, por distintos estados en su territorio, ¿no? En Estados Unidos el dólar, en Japón tienen el yen, en España teníamos la peseta y ahora el euro, en Argentina el peso, es decir, cada estado impone su dinero en su territorio. Pero con Bitcoin nace un dinero que no tiene país, un dinero que no tiene fronteras, que no tiene ideología, que no tiene un dueño. Como hemos hablado, la red es la que gestiona Bitcoin. Y por tanto, no puede ser utilizado y manipulado por el poder político. Como decía Espi, las reglas del sistema son transparentes y no se pueden modificar, o si se modifican, puedes crear un código, una nueva criptomoneda, pero es un sistema totalmente transparente y que no puede ser manipulado por ningún político. Entonces, según las monedas fiat vayan perdiendo su valor y con la tremenda inflación que estamos viendo hoy en día, creo que es un gran ejemplo de todo esto, y Bitcoin se vaya alzando como una alternativa, esto reducirá mucho la capacidad de los estados a actuar, es decir, será como una especie de corsé. Se acabó el imprimir dinero y generar inflación para pagar las deudas, o al menos, si lo siguen haciendo, los ciudadanos tendremos una alternativa. Y algo interesante de lo que decías sobre las reglas es cierto, Bitcoin, las reglas sí pueden evolucionar mediante desarrollos y puestas en discusión por los diferentes actores, pero lo interesante es que estos actores están muy nivelados y tienen sus contrapartes muy claramente marcadas de alguna manera, como dice Newton, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. En esta red la suma de todas las partes y sus intereses en particular terminan generando un equilibrio que hacen que la evolución tienda a mantener una suerte de situación igual o de mejora para los actores involucrados, entre los cuales la sociedad en general está representada, podríamos decir, como en esta suerte de usuario de la red en sí misma. Por eso es importante, puede evolucionar de alguna manera Bitcoin, sí, sin dudas, pero ya la sociedad no puede ser dejada de lado por los intereses de unos pocos que gobiernan o toman las decisiones del dinero, sino que su opinión realmente puede tener un peso muy importante si el protocolo y la red en sí misma quieren prosperar. Eso es, exactamente. Pero es que además tiene otra consecuencia Bitcoin muy importante, que es que redefine la propiedad privada. Me gusta este ejemplo que comenta Gerald Peters, un youtuber sobre finanzas y sobre todo habla mucho de inversión inmobiliaria. Y decía algo que a mí me dejó un poco congelado, algo que no me había planteado nunca. Y decía, cuando te compras una casa, ¿eres realmente tú el dueño de la casa? Párate a pensarlo un momento. Si no pagas el impuesto de propiedades que haya en tu país, ¿qué ocurre con tu casa que has comprado? Pues primero probablemente te manden un recargo, ¿no? de ese impuesto para que pagues un 10%, un 20% más, te llegará una carta avisándote de que tienes que pagar tu impuesto y así consecutivamente hasta que llegado el punto, si no pagas, si no pagas, si no pagas tu impuesto sobre tu propiedad, el Estado te embargará tu casa. Es decir, en última instancia, tú no eres el dueño de tu propiedad, es el Estado puede utilizar la fuerza, llegado el caso, para quitártela. Pero con Bitcoin no. Si tus Bitcoin están en una wallet no custodiada, como explicaba antes Espi, sin tus claves privadas, sin tus palabras secretas para acceder a tu cuenta, ya puede mandar el Estado, el ejército a tu casa para intentar conseguir tus Bitcoins
que les va a ser imposible acceder. Por primera vez en la historia, tenemos algo que es realmente tuyo, que es inconfiscable, que es incensurable, lo cual nos hace mucho más libres, mucho más poderosos y es una de las partes por las cuales Bitcoin es realmente un activo revolucionario. Y como hemos dicho también, Bitcoin propone redefinir el papel del Estado en la sociedad, pero no solo el papel del Estado, también propone redefinir la soberanía y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de las personas en general. Los individuos, nosotros mismos, ya no podemos esperar que papá Estado se encargue de tomar decisiones con respecto al mi dinero en mi nombre, porque ya no es el Estado dueño del dinero. Bitcoin nos da el poder a nosotros, a cada uno de nosotros como individuos, de ser el dueño de nuestro dinero. Y como todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Una responsabilidad que a lo largo de los años quizás hemos, queriendo o sin querer, hecho de a poco oídos sordos. Pero es la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro futuro económico de manera individual, personal y sin esperar que alguien más venga a resolver nuestros problemas. Exactamente, exactamente. Y esto enlaza perfectamente con las consecuencias económicas de Bitcoin. Como decías, Espi, nos hace más responsables, más soberanos de nuestro dinero. Pero es que además Bitcoin también revoluciona las finanzas tradicionales. Como decíamos al principio del pod, hoy en día nuestras gestiones de dinero, nuestros envíos de dinero, dependen de un tercero, de una empresa o de un banco que gestione esas transferencias por nosotros. Pero con Bitcoin se elimina esta necesidad de terceras partes. A ver, sinceramente, personalmente, esto ya es una opinión, no creo que los bancos sean sustituidos, ya que todavía estamos muy lejos de, por ejemplo, manejar las financiaciones a gran escala, como en grandes empresas, estados, etcétera, con cripto. Pero sí que redefine su papel y además abre todo un mundo de posibilidades con las DeFi o finanzas descentralizadas, de las que ya hemos hablado alguna vez en el podcast, en las que podemos pedir préstamos, prestar criptos directamente entre usuarios, sin necesidad de bancos, sin necesidad de intermediarios financieros. Entonces, económicamente está revolucionando un sector de los más importantes de nuestra economía. Pero no solo eso, es que además está suponiendo el nacimiento de un nuevo sector económico, ¿no? El sector de cripto, que además está revolucionando otras muchas industrias como la de los videojuegos, la música, el e-commerce, creando miles y miles de puestos de trabajo con muchísimos otros proyectos cripto más allá de Bitcoin, los NFTs o NFTs, que también es una auténtica revolución de lo que hablábamos de la propiedad de activos digitales, un tema que también hemos tratado en el pod. Y en resumen, eso, es un auténtico nuevo sector que cada vez va a ser más potente y que incluso muchos países están utilizando como reclamo y como apoyo para incentivar el crecimiento económico en su país. Sí, y totalmente que genera un cambio muy importante. Lo veíamos en el pod pasado con cómo Bitcoin crea la industria cripto invade, por llamarlo de alguna manera, el sector de los videojuegos y el resultado es que en la pandemia, en 2020, Filipinas, que es un país en una situación bastante endeble, y su población logró sobrevivir en buena parte por jugar un videojuego donde lograban luego vender una cripto propia del videojuego por dólares con los cuales podían llegar a fin de mes y hasta quizás un poco más. Eh, el hilo es muy claro. Y otro de los impactos que de alguna manera tiene cripto y que ya lo has mencionado un poco desde el lado político, pero que también tiene un lado económico, es cómo un Estado que ya no tiene un dinero propio, no tiene la posibilidad de respaldar constantemente su dinero con emisión, afectan los niveles de inflación.
mundial, es decir, un impuesto. La inflación es básicamente un impuesto oculto donde vamos perdiendo el poder adquisitivo de nuestro salario. Y también tiene sentido en cómo los estados se ven obligados a ser más eficientes a la hora de tomar una decisión, porque como no pueden respaldar sus decisiones con la simple emisión de papeles de colores, ahora tienen que ser más eficientes tomando decisiones, porque si no van a perder los recursos con los que cuentan. Y vuelvo a relacionar esto creo que fue el primer podcast de todo, cuando hablábamos de el tremendo suceso que estamos teniendo en Ucrania y Rusia, esta guerra, como una guerra hoy ya no es tan cara, porque puedo financiarla emitiendo, pero una guerra en un mundo donde cripto respalda las transacciones y es un activo que yo no puedo crear, eh, bueno, tal vez se vuelvan un poco más escasas, porque obliga a los estados a ser mucho más estratégicos con el tipo de acciones que toman y a intentar encontrar otras soluciones a los problemas que puedan llegar a tener entre ellos. Me parece que esto vuelve de vuelta a lo político, pero es sin dudas porque político y económico para lo que es un Estado va muy, muy de la mano. Y ojalá sea así, la adopción se vaya incrementando y esto nos lleve a un mundo más libre, donde las personas seamos más soberanas, más pacífico, ¿no? Como decías, y donde realmente sean más importantes las relaciones voluntarias y menos importantes las imposiciones de los gobiernos sobre la sociedad, que además utilizan el poder que tienen sobre el dinero para imponer muchas políticas que, como decías, probablemente no serían posibles con un dinero como Bitcoin. Y la verdad que podríamos estar horas hablando de las consecuencias de Bitcoin y de cripto. Es de lo que hablamos en este podcast y lo vamos a seguir hablando semana a semana. Pero bueno, creo que en algún momento tenemos que terminar el pod de hoy. Creo que hemos cubierto todo lo que queríamos explicar, esta pequeña introducción a Bitcoin. Esperamos que os ayude a entender algo que es fundamental en el ecosistema cripto y que ojalá os sirva como la chispa que encienda la llama de la curiosidad en el mundo de Bitcoin y cripto en general. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Por favor, si os ha gustado el podcast, compartirlo con vuestros amigos, compartirlo con vuestra familia. Podéis contactarnos en redes sociales, como decíamos, queremos escuchar vuestra opinión sobre el tema. ¿Por qué es Bitcoin importante? ¿Es Bitcoin tan importante como nosotros pensamos? En fin, estamos en Instagram como ciudadano_cripto y en Twitter como @criptociudadano. Nos podéis escribir por allí, queremos escuchar qué opináis vosotros. Así que nada, con eso terminamos el podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Espi. Nos vemos en el próximo. Ha sido un placer otra vez estar contigo, poder avanzar sobre este tema tan interesante y hacerlo desde un punto de vista tan educativo, donde realmente podemos llegar a abrir la mente de muchas personas. Y eso es importante, porque como muchas veces he escuchado, la mente es como un paracaídas. No funciona si no la abres. Que tengan una buena semana, esperemos que les haya gustado. Muchas gracias y adiós.